Marta, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saludo con mucho gusto a nombre de nuestro sitio web Oro Crítico y evidentemente de nuestras respectivas redes sociales. Le damos la más cordial de las bienvenidas a esta entrevista para recordar a un ícono de la política nacional, como es el caso de Fernando Colón. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, con mucho gusto. Pues ya pasaron más de 30 años, estamos Ya, hablando maestro, todavía de un asunto que no terminó de ser esclarecido del todo según muchas fuentes, ¿no? es correcto. Con esto quiero iniciar, maestro, de lleno de esta conversación, porque periodísticamente hablando, evidentemente hay investigaciones notables en ese sentido. Y desde tu perspectiva, maestro, ¿consideras que realmente los asesinos que dijeron los fiscales en su momento que llevaron a cabo las respectivas investigaciones realmente fueron los culpables? Bueno, todavía en tiempos recientes hablaba, pues, sobre todo la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de un segundo tirador. Imagínate, estamos hablando de Jorge Antonio Sánchez Ortega, que en su momento fue el agente del CISEN que estuvo ahí presente Ujú. y que liberaron los del propio CISEN, pero que hay versiones incluso de que del propio Aburto, Mario Aburto, el que está sentenciado por ser al final señalado como tirador único en contra de Luis Donaldo Colosio, eh, hablan de que hubo un tipo apodado el Ruco, que disparó también contra Colosio y según este Aburto, fue asesinado al día siguiente en un taller mecánico y también habría disparado, según investigaciones, y estuvo preso por eso, uno de los presentes en Lomas Taurinas en aquella época, que era Otón Cortés Vázquez, ¿no? Eh, en fin, han pasado muchas cosas, entre otras, pues 4 fiscales, Miguel Montes, que empezó con la acción concertada, después doña Olga Islas, que fue al asesino solitario y dejó treinta y tantas hipótesis sin resolver. Luego estuvo Pablo Chapa Besanilla, que después resultó ser un inventor, en el caso Russo Maciel, pero que tenía los 3 casos a su cargo, el de Colosio, el de Luis Macié y el del Cardenal Posadas, y finalmente el caso terminó con Luis Raúl González Pérez, que definitivamente volvió a la teoría del asesino solitario. Estamos hablando de un expediente de 68,000 hojas y 74 tomos, en donde hubo 1,900, casi 2,000 declaraciones. Entonces, fue un caso, pues, único por su extensión en su historia, histórico, pero eso no quiere decir que haya terminado por satisfacer a la opinión pública y a los propios medios, ¿no? De que haya sido resuelto de manera correcta. Incluso se entrevistó en Dublín, ya en el 96, a Carlos Salinas de Gortari. Lo fue a entrevistar el fiscal para ver, pues, qué había tenido él que ver con este asunto, porque hay insinuaciones, sobre todo de la película del caso Colosio, que hizo volado, en donde insinúa que Salinas estuvo detrás del crimen, ¿no? Ahora que refieres esa, es un documental elaborado que se exhibió en la plataforma de Netflix, y es el Metro. Eh, Pero acercar, ahorita que hablabas del CISEN, a un personaje que incluso tú conociste, evidentemente, el capitán Fernando Gutiérrez Barrios, y él en algún determinado momento decía que algo sabían hacer lo que el servicio de inteligencia en este país, que era cuidar a su gente. Y para él, palabras más o menos señaló que esto había sido cuento de crimen, que realmente se le puso
al entonces candidato presidencial, aquel 26 de marzo de 1994, en Lomas Taurinas, una trampa. Sí, incluso hablaron de la participación del narco en contra de Colosio. De alguna manera lo sugiere incluso Eduardo Valle, el búho, en su libro El Segundo Disparo, él insinúa que tuvo que ver el cártel del Golfo con ese crimen, Lomas Taurinas, porque no querían que llegara a la presidencia Luis Fernando Colosio, que se había manifestado justamente en contra del narcotráfico. Entonces, son demasiadas hipótesis que pues en el camino, en la historia, fueron quedando atrás, ¿no? Y que no fueron resueltas del todo, y por eso pues, es un caso muy relevante porque, por ejemplo, ahora que iban a liberar a Mario Aburto como asesino solitario, resulta que la Suprema Corte se opuso y está pidiendo 45 años de prisión. O sea, Aburto sigue prisión, ¿no? Pero iba a ser liberado porque ya había cumplido más de 30 años. Y según esto, un homicidio en la época, la ley señala que el máximo de pena carcelaria son 30 años, pero ya los cumplió a Burto en la cárcel y va para 45, según la decisión de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación. Así es, maestro. Quiero en esta conversación llevar a otro punto, llevar vinculado también a una narrativa que se señaló en su momento. Se decía que su discurso del 6 de marzo del 94, precisamente en lo que fue este marco de la celebración del aniversario de la fundación del PRI en el Monumento a la Revolución, habría incomodado a la clase política de ese partido. Y sobre todo, precisamente por los señalamientos, uno de ellos muy específico, que se volvió una frase memorable, y cuando él reitera o afirma que México era un país sediento de justicia. Después de 30 años, y una vez que se ha dado la alternancia en la presidencia de la República con un movimiento que se dice ser de transformación, ¿no? ¿Crees que esta demanda siga vigente? Mira, yo creo que sí, definitivamente es un país con esta sed de justicia, ¿no? Y me parece que el partido al cual pertenecía Luis Donaldo Colosio y del cual fue candidato el Partido Revolucionario Institucional, se ha ido, vamos a decir, que diluyendo con el tiempo, ya y es un partido tiene una representación propiamente testimonial, no es un partido de masas como fue en esa época. Ahora mismo, incluso menos que el PAN, aparece en la posibilidad de ganar alguna elección en nuestro país. Digamos, fue superado por mucho por la cuarto T que actualmente gobierna el país y ha quedado relegado absolutamente. Y también las demandas de justicia social y demás que hizo en su momento el candidato Colosio, pues quedaron en el olvido definitivamente, ¿no? Porque al quedar este partido tan atrás en la preferencia de los ciudadanos, pues se han perdido también aquellos sentidos de recordatorio de que se trató del partido de 7 décadas nacido de la Revolución Mexicana. Sin duda alguna, maestro, para llegar a la parte final de esta conversación, maestro, que evidentemente nos podría dar para varias horas, yo te preguntaría cuál consideras que fue el principal legado de Luis Donaldo Colosio. Mira, Luis Donaldo intentó formar dentro de la estructura de la pues cerrada del propio Partido Revolucionario Institucional y como heredero que hubiera sido de Carlos Salinas de Gortari, pretendió entregar un país al cual se le satisficiera su sed de justicia, justamente como él dijo
en este discurso del Monumento a la Revolución, y sobre todo una paz social, ¿no? Un reparto equitativo de las riquezas y que dejáramos de ser un país tan desigual. Y ya no se cumplió porque desgraciadamente magnífico como se llamó, aunque legalmente solo fue un homicidio que podía haber juzgado y condenado a Burto a 30 años, pero no fue así. Se fue ahí, ¿no? Y eso, este asunto hasta la fecha, todavía, pues creando suspicacias, creando versiones diferentes entre la sociedad mexicana que no termina de estar unida. Sin lugar a dudas, maestro, pues yo como siempre te agradezco por tu valioso tiempo, maestro, y confianza para con nosotros, tu solidaridad en el Ministerio Físico. Te envío un fuerte abrazo y, aunque sea reiterativa, muchísimas gracias, como siempre, maestro, por tus valiosas colaboraciones con nosotros. Con muchísimo gusto, Jesús Salazar. Muy buen día. Hasta pronto, maestro. Que pases un excelente día. Gracias. Chao.